Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, Jóvenes Más Democracia. Estamos listos. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Jóvenes Más Democracia. El día de hoy es un honor para mí acompañarles mi nombre es Andrekia Caín y en este episodio nos estará acompañando. Hola, mucho gusto, mi nombre es Roselyn Hernández, soy una mujer mestiza de 24 años y estoy muy contenta el día de hoy poder participar en este espacio y a través de poder llegar hasta la vida de cada uno de ustedes para dejar un granito de arena y poder empezar a crear la gran transformación que queremos hacer a través de este maravilloso podcast. El día de hoy también tenemos la maravillosa compañía de nuestra estimada diputada, a quien vamos a pasarle la palabra para que se pueda presentar. Diputada. Mucho gusto, es un gusto saludar a todas y a todos. Mi nombre es Sonia Gutiérrez, soy maya Pocomán, soy originaria de Palín, Escuintla, y es un placer para mí, en verdad, poder encontrarme con ustedes y la oportunidad sobre todo de que otras y otros nos escuchen a través de este medio de comunicación. Un placer. Muchas gracias, señora diputada. Entonces, primero para empezar y para que nuestro público la conozca un poco, la persona que hay detrás de la diputada en el Parlamento, si nos pudiera contar un poco usted, ¿qué música escucha usted cuando va en el carro? Bueno, la verdad es que a mí me encanta toda la música, desde la música así romántica, la marimba, para los momentos cuando hay mucho estrés, porque también la vida y el trabajo de un diputado es así, va muy estresante. Sí. Entonces definitivamente que uno también utiliza estos mecanismos para tratar de relajarse. Entonces la marimba me ayuda muchísimo para mis actividades de relax, como decimos, y sobre todo la música romántica también, ¿verdad? Y a veces también un poco de salsa o algo así para amenizar la alegría, pero sí es variada, la verdad es que tengo gustos muy variados en música. Ok, diputada, por ejemplo, si yo quisiera decirle a la diputada Sonia, ¿con qué frase se reconoce, con qué frase se representa usted como mujer? Honestidad. Creo que desde un principio en mi vida, primero en casa, se inicia con esa enseñanza de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Y eso lo he llevado en toda mi vida, en el trabajo, en la escuela, en la educación, y no digamos ahora con estos altos cargos que uno tiene y la responsabilidad, siempre me he caracterizado que todo tiene que ser cabal, ¿verdad? Todo tiene que ser honesto. Así es, y vivimos en un país lastimosamente con un estigma social de que un funcionario público no es honesto, no es cabal, como usted dijo, no rinde las cuentas cabales. Hemos seguido un poco de su trayectoria y podemos dar fe que usted ha sido pero cuéntenos su experiencia contra este estigma social que se tiene que un funcionario público, solo por ser funcionario, solo por ser diputado, tiene que ser corrupto. Sí, la verdad es que es un estigma que está sustentado, tristemente en nuestro país también, principalmente porque han habido antecedentes. Vemos investigaciones donde funcionarios han sido involucrados en casos de esta naturaleza. Sin embargo, si algo soy de la opinión, es que hay que cambiar esa forma en cómo se ha administrado la cosa pública de manera incorrecta. Y por eso mismo fue uno de mis propósitos de involucrarme yo en política, porque no todo político es malo. Quienes han hecho la mala jugada han sido políticos deshonestos, precisamente. Entonces, mi concepto es que hay que cambiar ese estigma, pero para cambiar esos estigmas también hay que involucrarnos. No es fácil, porque yo para haberme metido en ser candidata o involucrarme en un partido político, sin duda tuve que enfrentar señalamientos, ¿verdad? Porque el hecho de que uno ya se involucra en política, ya es que vas a ir a robar, es que querés ir a tener plazas, de todo. Y ese es el estigma, que muchas veces es el beneficio de otros para que no nos involucremos en política, pero sí creo que hay funcionarios honestos y hay políticos honestos, como sé que hay muchos que quieren cambiar las cosas de manera correcta.
Creo que algo muy importante que la diputada Sonia ha mencionado es el poder cambiar ese estigma, ¿verdad? No solo como funcionario, sino también la participación tan importante que juega el papel de mujer dentro de, en este caso, de la incidencia política. Creo que parte de romper estos estigmas es poder traspasar esas barreras, ¿verdad, diputada? Creo que como mujeres, platicábamos hace unos momentos que como mujeres tenemos ese poder de poder transformar, ¿verdad? Y creo que es muy importante el mencionar la poca participación femenina que se tiene dentro de la labor tanto social como política en el país, ¿verdad? Creo que hemos sufrido como mujeres de ese estigma y sobre todo en el caso de que por ser mujer desconozco quizás de mis derechos, desconozco de leyes, desconozco de cómo moverme en un mundo político. Creo que en Guatemala el patriarcado ha cooptado no solo a la política, sino también a la sociedad y nos ha hecho creer a las mujeres que solo un diputado tiene el poder y la voz en un curul para poder representarnos, ¿verdad? Creo que en lo personal hay muchos diputados varones que no me representan como mujer, ¿verdad? Porque creo que al momento de establecer nuevas estrategias, nuevas leyes, no han estado en mi lugar como mujer para poder producirlas, ¿verdad? Y en base a esto, diputada, quisiera que usted nos comentara qué leyes, qué nuevas iniciativas de ley existen en el Congreso, ¿verdad? Para poder proteger y transformar también el estigma que hay sobre la violencia de género. Sí, yo participo en la Comisión de la Mujer y allí en la comisión hay un paquete de iniciativas de ley que van desde temas de contrarrestar la violencia, violencia contra las mujeres, contra las niñas, que tristemente en nuestro país tenemos datos alarmantes estadísticos de niñas embarazadas, ¿verdad? A muy corta edad, 10 años, es que es doloroso escuchar cuando miramos estos datos, pero tiene que haber también una legislación que endurezca, digamos, este tipo de situaciones que se dan. Entonces ahí hay una propuesta de iniciativa de ley específicamente de cómo prevenimos y cómo de alguna manera buscamos dignificar a las niñas que han sido víctimas de violencia. Y esa es una iniciativa que desde el año pasado se presentó. Sin embargo, como ustedes ven, la composición del Congreso ni siquiera la han leído para que inicie su discusión. O sea, vemos a un Congreso que en su mayoría son hombres que no entienden la realidad y el dolor de estas familias, porque no solo son las niñas, son las familias que hay detrás de ellas también. Entonces ahí hay una iniciativa que la estamos peleando en Jefes de Bloque, yo la he estado pidiendo. Hay otras iniciativas también en términos de participación que me gustaría también compartirles. Si los datos estadísticos de que no habemos mujeres en los espacios de toma de decisión, es porque tampoco se nos dan las oportunidades a nosotras las mujeres. De 160 diputados que habemos en el Congreso, solamente 31 mujeres. Y eso que se elevó hasta ahora, se supone que estamos en un proceso democrático, hasta ahora se aumentó del 5% al 19%, que es lo que ahora somos 31 mujeres. Hay muchos temas interesantes que hemos estado trabajando en estos temas de participación, de violencia, pero mientras tengamos una composición conformada por el patriarcado, el racismo y el machismo que está incrustado, no solo en el Congreso, en toda la institucionalidad del Estado, va a ser bien difícil, pero por eso estamos ahí, porque tenemos que ir a pelear nuestros derechos y por eso tenemos que cambiar las cosas. La necesidad de que más mujeres y la necesidad de que más personas conscientes y convencidas de querer cambiar la política. Y sí se puede, yo sé que sí se puede desde la experiencia misma en la que estoy ahora. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Usted mencionaba algo muy importante que es la paridad, ¿verdad? Creo que en una democracia debería de existir esta paridad, esta representación plural, como usted mencionaba, porque no es lo mismo que un hombre haga leyes para mujeres, porque no va a sentir lo mismo, no ha tenido las mismas experiencias, no le es posible ponerse en sus zapatos completamente, ¿verdad? Y creo que es muy importante, y como usted decía, solo hay 31 mujeres dentro del Congreso, y representantes de pueblos indígenas hay muy pocos, ¿verdad? Hay otros que solo lo utilizan para campaña electoral
y ya cuando están en el Congreso pues ya nunca regresan, ¿verdad? Creo que es muy importante también hacer énfasis en eso. Y usted como mujer representante en el Parlamento, mujer maya Pocomam, ¿verdad? Esto ha influido, estos factores han influido en sus experiencias, en sus iniciativas de ley, al momento de presentar una iniciativa de ley, o en su experiencia general en su trayecto político. ¿Esto ha influido, estos factores han influido con racismo, machismo? Definitivamente que sí, y yo les cuento la experiencia que he tenido desde el Congreso. Cuando recientemente asumimos el cargo, pues la gente nos recibe y todo, ¿verdad? Pero después de la toma de posesión, llego para una citación y la gente de protocolo me dice, ¿usted es secretaria de qué diputado? Me dice, no, yo soy diputada, le digo yo. Entonces hay ese estigma. Y de hecho en el ascensor, cuando yo subo, también va, o sea, ¿usted dónde trabaja? ¿Dónde está de conseje? ¿Con qué diputado? O sea, el estigma de que todavía no nos miran a nosotras las mujeres, ¿verdad? Quienes portamos una indumentaria, quienes tenemos la posibilidad de hablar nuestro propio idioma, creen que no estamos para esos puestos altos. Entonces sí hay un estigma muy fuerte a estas alturas, donde se supone que hay todo un marco legal en materia de derechos humanos, de impulso, de participación de mujeres, pero sí siguen persistiendo y desde la experiencia misma yo lo he visto. Sin embargo, eso lo que a mí no me desmotiva, sino que al contrario, digo yo, aquí es donde entonces tenemos que cambiar las cosas. Aquí es donde se tiene que demostrar que las mujeres, que los pueblos indígenas somos capaces. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra atención y nuestro aporte. He ahí lo valioso que digo, que en medio de un sistema tan complicado y que uno querer impulsar una agenda, yo iba con muchas ilusiones, ¿verdad? De que quiero impulsar tal ley, X ley, pero para eso necesito votos. Tengo que tener 81 diputados para que aprueben, por ejemplo, alguna iniciativa de ley. El tema de la ley electoral y partidos políticos, que estamos hablando de la paridad, como es una norma constitucional, necesitamos 107 diputados que estén convencidos de esa temática. Entonces, sé que las condiciones son bien difíciles y es cuesta arriba y es muy desgastante, porque uno ahí anda peleando, exigiendo, pero no nos limita, sino que al contrario, eso como que nos da muchísima más gallardía, sacamos la valentía que tenemos y es donde entendemos la importancia de estar ahí, porque solo estando ahí, pues se puede ir cambiando las cosas. Y como bien decía Roselyn, es tema de ir cambiando el qué hacer, la dinámica, esos estigmas se van cambiando en la medida en que nosotros también nos involucramos. Entonces, aunque a veces a algunos les incomode y les molesta que uno esté hablando de estos temas, pero para eso va uno, pues, para que escuchen también, porque creo que el sufragio que la gente depositó en nosotros se tiene que materializar ahí con acciones, no en el discurso, porque en el discurso es bonito y se escucha de todo, pero en las acciones es donde se demuestra el cambio que uno quiere hacer. Creo que algo muy importante que menciona la diputada Sonia y algo que me atraviesa personalmente es poder entender cómo existe todavía estigma en un Congreso, donde se realizan iniciativas de ley en pro de los derechos humanos, en pro del mejoramiento de la aceptación, si lo queremos ver así, de los pueblos indígenas, ¿verdad? Creo que en Guatemala somos un país pluricultural, ¿verdad? Y multilingüístico, entonces creo que somos pueblo maya, ¿verdad? Creo que somos hombres y mujeres de maíz y estamos arraigados a estas raíces de poder abrazar con cariño, con respeto a nuestros hermanos. Definitivamente en estos espacios es donde menos debería existir un estigma, ¿verdad, diputada? Creo que es muy contradictorio, como usted lo menciona, el que en un discurso un diputado venga, ¿verdad? Y me hable a mí como ciudadano de derechos humanos, de inclusión en estos espacios, pero al estar del otro lado de la puerta, por ejemplo, en el caso suyo, sufre esta clase de estigmas. Creo que es muy contradictorio y creo que es una parte, como usted lo mencionaba, y fue algo que me impactó mucho,
a mí eso no me baja, ¿verdad? Sino lo que hace es darme cuenta que es el lugar correcto en el que estoy, es el momento correcto en el que estoy y es ahí donde debo empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces creo que más que admirable es su labor, ¿verdad? Diputada, en este caso, el poder tener esa entereza, porque no cualquiera tiene, ¿verdad? No solo el poder de poder presentarse como mujer y como mujer indígena ante un parlamento de donde mencionábamos que solo hay 31 mujeres, y de las 31 mujeres, solo 3 son de pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces creo que es muy, muy importante el poder empezar a conocer desde ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama que Guatemala tiene entonces? Tenemos una y mil leyes a favor de los derechos humanos, ¿verdad? Pero no las estamos poniendo en práctica desde el momento, por decirlo así, desde la casa que las creó, ¿verdad? Entonces creo que es algo bien impactante y es algo muy importante, y la labor que usted realiza dentro del Congreso, no solo al pararse ahí y presentarse, sino también, como usted lo mencionaba, al poder empezar a transformar la idea que tienen, ¿verdad? El poder tan solo contestarle a alguien, no, yo soy diputada, eso atraviesa, ¿verdad? Representa a las mujeres, representa a todas esas niñas, mujeres indígenas que están en los pueblos todavía esperando una oportunidad incluso para poder estudiar, por ejemplo. Entonces, ver a una diputada que representa no solo lo que es ser mujer, sino también lo que es ser una mujer maya, ¿verdad? Creo que es un momento bien importante, no solo en el Congreso, sino también en la historia de Guatemala, esta participación suya, ¿verdad? A ver, en el ejercicio, ¿verdad? A uno le toca, porque sí le toca a uno por momentos, pero uno se levanta y dice, no, uno tiene que entonces demostrar, porque lo que sucede es de que por esos mismos estigmas, es que a nosotras las mujeres se nos exige más, ¿verdad? O sea, a los hombres no les piden un perfil, no les piden si tienen capacidad o no para ser candidatos, para ser diputados, para ser presidentes, ¿no? Pero las mujeres sí, es que ella tiene que prepararse más, no es el momento. O sea, a nosotras las mujeres mira, más todavía. Entonces, son temas que de veras que nosotros tenemos que ir dinamizándolas pues también, ¿verdad? En el ejercicio parlamentario, y como les digo, el Congreso, así como es el Estado mismo, lo que sucede en el Congreso y lo que les estoy comentando, pues ese es el reflejo de un Estado, de nuestra sociedad, derribar esos estigmas, derribar esos estereotipos, las discriminaciones, pero eso no lo vamos a lograr también si no hablamos de un tema educativo. Y eso es lo que no tenemos en este país. Creo que en este caso algo muy importante que usted toca es esto, ¿verdad? A veces le dicen, es que usted sí habla bien, y como usted dice, reconoce el privilegio de poder tener una educación superior en una universidad, ya sea pública o privada, ¿verdad? Creo que esto es lo de menos, pero creo que el acceso a la educación a las mujeres siempre se nos ha sido muy limitado. Creo que parte de el poder empoderar a una mujer desde que es niña es poder darle a conocer sus derechos, ¿verdad? Creo que en lo personal mucho tiempo vivimos en las tinieblas de ni siquiera conocer cómo puedo actuar yo ante, o cómo es que alguien violenta mis derechos, ¿verdad? Mis derechos de territorio cuerpo, por ejemplo, mis derechos laborales, mis derechos incluso de locomoción social, ¿verdad? Por ejemplo, la típica frase de eso no deberías hacerlo porque sos mujer. Creo que es un estigma muy fuerte y que uno nace, crece con eso, ¿verdad? Uno va creciendo con ese estigma de no, yo no debería hacer esto porque soy mujer, ¿verdad? Y creo que esto que usted menciona de la educación en las mujeres es muy importante. Creo que en Guatemala tenemos muy poco, digamos, promoción de la buena educación, ¿verdad? No solo es abrir una escuela, sino también proporcionarle toda la infraestructura, todo el tema de, por ejemplo, los docentes, el poder proporcionarle, incluso hay comunidades en las que existen escuelas a las que los niños no van, porque realmente por la misma pobreza que existe en el país, la misma necesidad que existe, obliga a que los niños estén trabajando y no estudiando. Entonces, ¿cómo pinta el futuro, verdad? Pues definitivamente un pueblo que no se educa es un pueblo muy fácil de dominar por el sistema. Y creo que esto es algo que le conviene al sistema. Y creo que nosotros, tanto como jóvenes, como ya las personas que tienen la oportunidad, como usted lo mencionaba,
de tener una educación superior. Creo que ahí es donde hay que empezar a aportar también un granito de arena, ¿verdad? El poder empezar a transformar esa gran brecha que hay en la falta de educación, ¿verdad? Pero no solo en un número, sino también en la acción, ¿verdad? Como lo mencionábamos anteriormente. Sí, totalmente, pero vivimos en un sistema y en un país donde tristemente a todo le ponemos etiqueta y a todo le ponemos estigma, ¿verdad? Si alguien presenta una iniciativa de ley a favor de los derechos de los pueblos indígenas, ya lo relacionan con comunismo, ya lo relacionan, o en cualquier materia de derechos humanos, ya lo relacionan con un comunismo, con un sistema político en específico, y es muy triste. Pero, diputada, cuéntenos un poco como sociedad, ¿qué podemos hacer para lograr derribar todos estos estigmas en los que vivimos, en ponerle etiqueta a todo? ¿Nos puede comentar un poco? Bueno, yo creo que sí hay varias cosas que se pueden hacer. Una de ellas, por ejemplo, y algo que es importante también mencionar, es el ejercicio ciudadano. Cómo el ejercicio ciudadano se va orientando al ejercicio político. Porque miren, al final todas las decisiones que se toman en este país de carácter económico, de carácter social, cultural, jurídico, pasa por políticos, pasa por los gobernantes. ¿Y cómo han sido elegidos los gobernantes? Pues la ciudadanía los ha elegido, ¿verdad? Entonces, el tema que muchas veces ha pasado es que nos han despolitizado, ¿verdad? No nos metamos a la política, porque es que la política es todo negativo, que ahí solo hay ladrones y vas a ir a la cueva de ladrones. Y eso ha generado también mucho daño también a la sociedad, porque entonces le huimos del ejercicio político y ahí es donde se toman las decisiones, las grandes decisiones en este país. Yo escucho, por ejemplo, a gente decir, yo trabajo y si no trabajo no como, no necesito de la política. Momento, porque ese salario mínimo que esa persona tiene, ¿quiénes lo deciden al final? Pues son los gobernantes, ¿verdad? Las leyes donde se aumentan impuestos que nos viene a perjudicar, independientemente de qué sector sea, ¿quiénes lo deciden? Diputados, son gobernantes. Entonces, la política no es ajena a nosotros. La política debe ser un tema de todos los días ir construyendo. Y ahí el tema de la participación ciudadana. Y la participación ciudadana no es solo ir a las urnas electorales y ir a marcar la X de cierto candidato. No, el ejercicio ciudadano es, si elegía X diputado de tal distrito, bueno, diputado, ríndame cuentas. ¿Qué iniciativas de ley está proponiendo en el Congreso? ¿Cuáles son sus temas de fiscalización que está viendo? Eso es el ejercicio ciudadano, que esa es la segunda parte, que muchas veces la ciudadanía tampoco, pero porque no ha sido educada, y no es casual que no ha sido educada, porque obviamente les conviene a otros mantenerles una venda para que no tengan esa posibilidad. Entonces, creo que hay muchas cosas que se pueden cambiar desde el ejercicio político, y por eso nosotros, pues desde nuestro partido WINAC decimos la toma del poder para transformar, porque si no tenemos el poder no vamos a cambiar las cosas. Entonces hay muchos temas que sin duda se deben de hacer, y desde ahí se va a ver el tema de modificar un sistema educativo, modificar un sistema electoral, un sistema de justicia. Hoy, por ejemplo, los pueblos indígenas quedan al margen en los temas de decisiones que hacen las autoridades indígenas, que todos los días están resolviendo casos y resoluciones en sus comunidades. Pero tenemos un sistema de justicia monocultural, porque solo en el juzgado y lo burocrático y la corrupción que hay ahí, lejos de que me resuelva, más bien salgo frustrada en un sistema de justicia. Entonces, pero todo es el centro de poder, ahí está compenetrado, y es ahí donde también la apuesta que tenemos que, pero obviamente políticos y funcionarios también con una perspectiva distinta. Eso es lo que también se tiene que hacer. Sí, es un factor importante tal vez también es ver la accesibilidad. Uno piensa o vivimos en un sistema en donde uno mira a un diputado y uno lo mira inaccesible, cuando realmente es un representante de uno en el Congreso, ¿verdad? Uno lo elige y uno lo mira así como alguien
en un pedestal altísimo, ¿verdad? Tal vez solo como un dato curioso, yo cuando le escribí al ratito ya me estaba contestando, de verdad, es gente como usted la que debería de estar representándonos, ¿verdad? Alguien accesible, alguien abierto, pero tristemente vivimos en un sistema donde ya es electo, ya se olvida totalmente del pueblo, ¿verdad? Ya empieza a buscar sus propios beneficios y es parte de este orgullo, pero también a veces pienso que es parte de un miedo al momento de toparse con representantes de la oposición como usted, que presentan leyes en materia de derechos humanos, en materia de avances económicos. Cuando presentan leyes, yo miro que hay un miedo de parte del oficialismo hacia estas leyes, pero nos podría contar a qué realmente le tienen miedo. Bueno, yo creo que en el fondo sí tienen miedo de estos temas de derechos humanos, de derechos de reconocimiento de recursos naturales, de derechos de mujeres. Yo en el fondo sí identifico que hay un temor de que nosotras también como mujeres vayamos teniendo pues oportunidades y que los pueblos indígenas también podamos, como muy se dice, voltearles la tortilla, ¿verdad? Así como coloquialmente se dice en nuestros pueblos. Y ese temor lo infundan a través de esos estigmas del comunismo, de la ideología de género. Yo recuerdo en una oportunidad que presentamos para que se discuta en el orden del día la ley de desarrollo económico de las mujeres, por ejemplo. Ahí, miren, necesitábamos una ley ahorita en la reactivación económica que apoyemos a las mujeres, empoderándolas, dándoles recursos, etcétera. Pero resulta, no, es que ahí hay temas de ideología de género y eso no puede pasar acá. O sea, así es como ellos bloquean esos temas, pero es el mismo temor que ellos tienen. Igual pasa con otra ley que estoy impulsando, la ley de dignificación de las comadronas, que eso es una iniciativa que ya va en avance, pero resulta que no, que todavía hay que discutirla, una mesa técnica. Entonces le digo yo al presidente del Congreso, mire, presidente, usted lo que está haciendo aquí es un acto de racismo, como en su mayoría son mujeres y como en su mayoría las comadronas son mujeres indígenas, no, falta, hay que mandarlo a una comisión técnica, pero otras leyes no. Entonces vienen y me dicen, no, diputada, no me venga con estos discursos, eso es un desprestigio al Congreso. ¿Qué desprestigio? Todo lo que, los actos de cosas de corrupción en las que están involucrados. Entonces tratan de bloquearnos con argumentos que a mi parecer son infundados, no tienen sentido, pero es por lo mismo. Entonces, si ven a un movimiento, si ven a la sociedad más despierta, ese es el temor. Y el temor es que ellos no quieren perder el poder que tienen ahorita. Y por eso tratan de cooptar todo. Cooptar Congreso, cooptar Ejecutivo, cooptar Cortes, porque solo ellos quieren tener ese poder. Pero si el pueblo se levanta, ese es en el fondo lo que ellos le temen. Creo que algo que podemos traer a colación con lo que la diputada dice es una frase que me viene a la mente y dice que que el valiente solo es valiente hasta que el cobarde se deja, ¿verdad? Entonces creo que con lo que podemos encerrar con esta frase, al menos a mí, lo que usted menciona, ¿verdad? Que venga el presidente del Congreso a decirle, no me venga con esto, ¿verdad? O que le ponga tantos peros, es solo la respuesta clara. Es algo muy de doble moral, ¿verdad? Porque él dice, no desprestigia al Congreso, ¿verdad? Pero allá afuera tenemos a miles de guatemaltecos manifestando frente al Congreso, ingresando por la fuerza, usando la violencia, que fue el último recurso que nos dejaron para poder hacernos escuchar como guatemaltecos y poder hacer valer el derecho de mi libre expresión, ¿verdad? El derecho de ir, como usted decía, y de decirle a un diputado, por favor, muéstreme qué es lo que usted está haciendo dentro del Congreso, con el puesto que usted tiene, qué está haciendo, ¿verdad? Creo que algo que a mí me traspasó mucho hace poco fue una noticia que salió sobre que les estaban como que cambiando su línea telefónica y les mandaron un papel, ¿verdad? Un papel con los dos modelos de teléfono y elija el que a usted mejor le parezca. Y algo que a mí me llegó mucho a la mente, yo decía, ¿y qué pasa con todos los niños que están en el corredor seco esperando una ley o una implementación de alguna estrategia para mitigar el hambre?
algo que a mí me causa mucha controversia quizás, es saber que en Guatemala, queridos amigos, Guatemala creó la Incaparina y ayudó en su momento a África a mitigar el hambre. La Incaparina se crea en Guatemala y se lleva esta fórmula mágica, si lo queremos ver así, a África, para poder mitigar el hambre. Y somos un país con unas tasas de hambruna y desnutrición realmente alarmantes. Entonces creo que es parte de lo que usted menciona, ¿verdad, diputada? La cooptación de todo este proceso electoral, de todo este proceso de Estado, en el que las únicas víctimas mortales somos nosotros mismos, ¿verdad? Y es increíble ver el cinismo que tienen muchos de las personas que están dentro del poder en llegar y como decía André, ¿verdad? Llegar al lugar y me olvido de todo de toda la gente que estuvo allá afuera apoyando y depositando no solo el voto, ¿verdad? Porque creo que en lo personal, en mi ejercicio como ciudadano al momento de votar, no es solo marcar con una X y creer, no, yo creo que estudiamos al candidato, ¿verdad? Y decimos, bueno, este candidato según las perspectivas que presenta, según las iniciativas, las ideas, ¿verdad? Que trae, pues creo que puede ser un cambio para el país y creo que nos sucede cada 4 años, ¿verdad? Sentimos que es como un empezar, ¿verdad? Como un empezar de cero y nos damos cuenta que estamos caminando en círculos porque casi siempre, si no es que siempre, llegamos al mismo lugar, ¿verdad? Entonces creo que es importante y algo que me llama mucho la atención, diputada, y quisiera que usted nos compartiera, es sobre esta iniciativa de ley del desarrollo económico de las mujeres. Sí, miren, esta es una iniciativa que viene de la legislatura anterior y lo que busca es crear un fondo específicamente en el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, donde se les pueda dar ciertos créditos a las mujeres, créditos financieros, para que puedan emprender algún negocio. Lastimosamente, ¿qué nos pasa a nosotras las mujeres? En los bancos, cuando vamos a pedir crédito, necesitamos demostrar títulos de propiedad. Las mujeres no tenemos títulos de propiedad, no tenemos un ingreso. Quienes han estado más asalariadas en este país somos las mujeres. Entonces, no hay oportunidades. Entonces, lo que se busca es eso. De hecho, ya existe, pero está muy desconcentrado en ese sentido, solo para ciertos grupos, pero hay que expandirlo. Entonces, la iniciativa lo que busca es eso, crear programas específicos de crédito, pero también con capacitaciones técnicas, porque también hay que formar a las mujeres. Esto más va orientada a mujeres del área rural, ¿verdad?, que están en los departamentos, y nosotros lo catalogamos como una iniciativa de ley que vendría a contribuir en el combate a la pobreza. Claro, no solo es esto, hay que hacer otros temas también, pero a mi parecer sí es una importante iniciativa y que este año precisamente logramos que se pasara en su primer debate. Es interesante porque, como les digo, esos diputados que le tachan de ciertas cosas a la iniciativa, que es la forma en cómo quieren bloquear, pero también hay otros compañeros diputados que sí la aprueban, ¿verdad? Entonces logramos tener una primera lectura, esperamos que próximamente pues podamos tener sus 2 lecturas más y aprobarlas, porque el beneficio es para las mujeres. Pero saben que, aprovechando hablando de esto, el tema de cómo la representación de los diputados se ha desvirtuado. Hoy, y algo que decía Carlos, el tema de cómo los diputados tienen que tener ese vínculo con la población. Eso se ha perdido. Andrea lo decía también. Miramos al diputado en la palestra, en el escenario, pero no tenemos la oportunidad de interactuar con ellos. Los diputados y los funcionarios son servidores públicos. Ellos van porque tienen que ir a responder los intereses de la población. Ellos no están ahí porque así por obra y gracia al Espíritu Santo llegaron. No, ellos llegaron porque hubo una confianza que se supone que la ciudadanía lo depositó contra ellos. Pero ¿qué ha pasado? Pasa que el voto se ha mercantilizado, ¿verdad? El día de las elecciones, bajo el tamalito, 100 quetzales, 200 quetzales, y eso fue lo que costó. Eso no vale el voto. El voto es sagrado, el voto tiene que ser digno y ese voto hay que ejercerlo. Y eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Quienes tengan la oportunidad de ejercer, porque el ejercicio público que se desempeña no es mío, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de tener más de 150,000 votos y eso me llevó a tener una curul, pero yo tengo que responderle a esos 150,000 ciudadanos que confiaron en mí, pero no solo a ellos,
a los 18 millones de guatemaltecos que están viéndome y que están atendiendo qué estoy haciendo yo. Pero así como yo, los otros 159 diputados también tienen la misma responsabilidad. Entonces, creo que hay que también decir que hay que reconstruir esa representación que tienen, en este caso, los diputados, que sí se ha perdido por el clientelismo, por el mercantilismo, que han sido como los males que tristemente ha afectado a nuestro sistema electoral. Pero ejercicios como estos son los que necesitamos conversar más y así poder entender más a la sociedad para responderle a esa sociedad que está confiando y que quiere un cambio. Yo sí creo que la sociedad quiere un cambio, que ya no quiere a esos mismos políticos sucios, corruptos, que solo van a ver sus intereses personales. Así es, algo que muy importante que decía era que gracias a estos espacios se puede dar este cambio, ¿verdad? Yo he visto su trayectoria y he visto que ha hecho varios viajes, y tal vez para cerrar ya este episodio del podcast, si nos puede contar, usted como diputada, abogada y notaria, y en su ejercicio, nos puede contar en qué contexto vive Guatemala, cómo estamos en materia de derechos humanos, participación de la mujer, y hacia dónde vamos, qué futuro le pinta a Guatemala. No voy a ser muy positiva, se los adelanto. Creo que es más que todo ser realista. Dado a la situación en la que estamos, es que sí hay un momento muy crítico en el país en términos no solo de detenimiento, sino que de retroceso en materia de derechos humanos y de mujeres particularmente. El hecho de que este gobierno ahora haya eliminado instituciones también como en materia agraria, en materia de derechos humanos, de resarcimiento a las víctimas del conflicto armado interno, es precisamente anular todo aquello que habíamos avanzado con la firma de los acuerdos de paz, etcétera. Entonces, cada gobierno que viene, sí vamos de mal en peor y con este tipo de acción, anulando instituciones. El otro tema es no dándoles presupuesto, porque ese es otro tema que hemos nosotros fiscalizado desde el Congreso. Muchas de las instituciones en materia de pueblos indígenas y de mujeres no les están dando, les están quitando presupuesto. Entonces es otra forma de querer también evitar el avance de estos temas. Entonces sí es muy crítica la situación, veo muy difícil que con este gobierno vaya a mejorar. Al contrario, la perspectiva que yo sí veo es que el siguiente proceso electoral va a ser clave. O seguimos retrocediendo a como estamos, o le damos un giro. Pero darle un giro implica también participar, ¿verdad? Los jóvenes, las mujeres, ¿verdad? Los pueblos, los territorios, o repetimos la historia en nuestro país de seguir dominando este sistema que hoy nos está oprimiendo, ¿verdad? Una pandemia que nos vino a revelar las grandes carencias que tenemos en un sistema de salud, en un sistema educativo. No podemos seguir repitiendo los mismos políticos quienes han venido teniendo el poder. Sí tenemos que darle un giro a la política y yo tengo mucha confianza en la juventud, en las mujeres. No solo somos la mayoría de la población guatemalteca, sino que también queremos un cambio en este país, y eso va a empezar por elegir mejor y ver la trayectoria de la gente que se va a postular. Tenemos que hacer esa radiografía, qué ha hecho y qué no ha hecho. Castiguemos a aquellos que no han hecho nada, castiguemos, no tenemos por qué darles votos. Claro. Y aquellos que sí vemos su trayectoria y su trabajo, pues también démosle la oportunidad, porque ahí es donde tenemos que estar. Entonces, siento que ya no estamos lejos de ese proceso electoral, así que de mi parte, muy importante el hecho de que podamos intercambiar esto y el poder ir cambiando con este tipo de conversaciones, cambiando la mentalidad de la gente en aras de querer cambiar un país. Queremos un país en dignidad para todos, independientemente de qué cultura seamos, pero queremos un derecho a la salud en condiciones dignas, en un hospital, un centro de salud, nos atiendan con dignidad. Eso es lo que somos. Yo lo pido como mujer indígena, pero yo sé que Rosely también así lo quiere, y yo sé que también André, y todos queremos eso. Entonces,
pero ese es el mayor logro que debemos de buscar todas y todos. Así es, muchas gracias, diputada. Cuéntenos cómo la pueden encontrar en redes sociales para que conozcan un poco más de ustedes, su trayectoria y lo que hará en los últimos 2 años que queda de legislatura. ¿Cómo la pueden encontrar? Bueno, ahí tengo mis redes sociales. Aprendí también a manejar esto de las redes porque no ha sido fácil. A veces los niños chiquitos lo manejan mejor todavía que mejor. Pero he aprendido. De hecho, tengo una hija de 12 años que ahí me enseñó a manejar el TikTok. Así que ya tengo mi TikTok ahí de Sonia Raguay. Y mi Facebook también como Sonia, mi nombre va, Sonia Gutiérrez Raguay. Tengo Twitter, el Twitter lo uso más porque me permite estar como contando, informando qué está pasando en el pleno, qué iniciativas vamos a presentar, cuándo tenemos citaciones. Entonces me permite también informarme y también interactuar ese trabajo que tenemos. Entonces el Instagram, ahí aprendiendo no estoy también. Entonces ahí manejando un poco, porque si algo he entendido también, que en la política hay que utilizar esos medios alternativos. Sé que los medios monopolizados no me dan la cobertura porque, o sea, nos tienen vetados, pero el poder de las redes sociales también, y entonces es el acceso donde la población también tiene, y trato de informar todo lo que hago, ¿verdad? Si algo he dicho es informemos, transparentemos nuestro trabajo, y así también la ciudadanía va generando confianza entre nosotros. Esas son las confianzas mutuas que tenemos que ir creando. Y creo que con esta gran intervención el día de hoy queremos agradecer muchísimo su tiempo y su espacio. También a ti, André, por poder acompañarnos, y su servidora. Creo que es muy importante el que todos los que están del otro lado de nuestra pantalla puedan entender que estos espacios los estamos formando para poder empezar a transformar, empezar a crear esa pequeña línea, ¿verdad?, que va a ser un cambio a futuro. Como bien lo mencionaba la diputada, estamos muy cerca ya del año electoral, nuevo año electoral, y creo que estos espacios los estamos creando para poder empezar a mover la conciencia de cada uno de ustedes, ciudadano que está del otro lado y que no es diferente a ninguno de nosotros, ¿verdad? Creo que es importante que podamos empezar a romper esas cadenas y empezar a transformar desde la incidencia. Así es, entonces muchas gracias por acompañarnos. En redes sociales me pueden encontrar como André_Q_, Roselyn, tus redes. En mis redes sociales como Roselyn Hernández_Santizo, y en Facebook como Roselyn Hernández también, pues ahí está su servidora. Y muchas gracias y los esperamos en el siguiente episodio.